Si me escuchan. Ya, súper. Hola chiquillas, qué bueno saber de ustedes. Espero que cada una se encuentre bien. Esta clase tiene como objetivo un poquito aclarar las dudas que ustedes puedan tener con respecto a este contenido. Específicamente es un contenido que, si bien está como bien manoseado desde el punto de vista cinematográfico, a través de la literatura, no está de más de alguna forma que nosotros hoy día reflexionemos y comentemos con respecto a cuáles van a ser las causas, los antecedentes que de alguna forma van a ocasionar el inicio de este conflicto mundial. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de la clase. La idea es que, como les mencionaba ahí, fuéramos interactuando. Yo le puse que era un conversatorio. Espero que hayan podido leer el documento que yo adjunté en la carpeta del Google Drive. Y también que hagan su aporte. Es una instancia que tenemos de alguna forma para poder resolver nuestras inquietudes y las dudas que podamos tener con respecto a este tema. Ya esta semana es para reforzar lo que nosotros conocemos, entonces de alguna forma es poder contribuir a aclarar aquellas inquietudes que puedan existir con respecto a este contenido. Ya, vamos a comenzar y vamos a partir señalando en primer lugar que hoy día vamos a hablar sobre las causas de la guerra y vamos a tratar de identificar quiénes van a ser los protagonistas. ¿Ya? Entonces, la idea es que salgamos de esta conversación, de esta clase, con la claridad con respecto a cuáles van a ser aquellas causas o acontecimientos que van a desencadenar el desarrollo del conflicto, y además que logremos identificar quiénes son los protagonistas o cuáles son las alianzas o los grupos que se conforman para desarrollar el conflicto mundial. ¿Ya? Lo primero que vamos a mencionar es que, bueno, yo les voy a pedir que de alguna forma observen estas dos imágenes. Ya, la imagen número uno nos está evidenciando, bueno, el saludo fraterno entre dos sujetos históricos. El primero de ellos es Benito Mussolini. Ustedes ya manejan el nombre de este sujeto. Es el líder del sistema fascista que se implementa en Italia en la década del 20. Él desarrolló un gobierno totalitario como los que ustedes estudiaron en unas guías anteriores. Y el segundo de ellos, quizá es el más conocido, es el protagonista de todo este contenido, es Adolfo Hitler, que de alguna forma va a ser el ícono del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y por otro lado tenemos otra imagen que nos representa o nos está tratando de evidenciar un conjunto de hombres, pueden ser soldados, que están como acarreando o llevando con ellos, me da la impresión que es como un tipo de póster de alumbrado público, algo así, pero como que nos está transmitiendo a nosotros que hay como una efervescencia en esa imagen, que hay un conjunto de participación, algo está ocurriendo en la imagen. Entonces, la idea que nosotros relacionáramos esta imagen con dos preguntas que nos menciona, y la primera de ellas dice: ¿qué es la crisis de 1929? ¿Por qué es importante hablar de esto? Y la segunda de ellas nos habla sobre, nos pregunta a nosotros si conocemos el Tratado de Versalles. Y voy a retomar de alguna forma estos contenidos porque es súper importante para poder comprender el inicio de la guerra. ¿Se entiende? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Dígame. Bienvenida a las que están llegando. Llegaron atrasadas. Pero se entiende que es un horario complicado. Me hizo la crítica mi señor esposo, que era la hora almuerzo. Quizás no fue un buen horario. Voy a tratar de replantearlo. ¿Ya? Voy a continuar. En primer lugar, chiquillas, es como un poquito recordarles la crisis de 1929, que consiste en una crisis financiera a nivel planetario. Esta se gesta principalmente en la economía norteamericana. Sin embargo, lo más trascendental de este acontecimiento histórico va a ser que repercuta a todo el mundo, porque en ese entonces la economía norteamericana era la economía que llevaba el liderazgo a nivel mundial. En segundo lugar,
es, a mi juicio, además del impacto económico que va a tener este acontecimiento histórico, es a mi juicio uno de los más trascendentales que la crisis económica nos va a otorgar a nosotros una nueva mirada con respecto al escenario político, en el sentido de que tras la crisis económica de 1929, la mayoría de los países del mundo se va a replantear y va a hacerse la siguiente pregunta: ¿es la democracia el mejor sistema de gobierno político que nosotros estamos estableciendo en la sociedad? Entonces, tras ese cuestionamiento, tras esa pregunta, la mayoría de los países del mundo de alguna forma se van a cuestionar el régimen democrático y va a ocasionar realmente una crisis en el liberalismo político. Y esto va a tener como consecuencia la llegada de gobiernos totalitarios como el de la imagen Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Joseph Stalin, que de alguna forma van a replantear en materia política el funcionamiento de la sociedad. Entonces, de alguna forma la crisis económica sí nos condiciona a la presencia de un escenario político distinto. Entonces vamos a ver la llegada de gobiernos, por ejemplo, totalitarios desde el punto de vista de izquierda, como el comunismo soviético. Vamos a ver gobiernos totalitarios desde la mirada derecha, en donde tenemos acá a los protagonistas de la imagen, como va a ser el fascismo a través de Benito y a través de Adolfo Hitler. Por lo tanto, es de alguna forma la crisis económica un punto inicial para poder reflexionar con respecto al escenario político que va a condicionar el inicio de este conflicto mundial. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poquito? Van como entendiendo, van tratando. La idea es que usted pueda de alguna forma como ir reflexionando o ir uniendo los distintos acontecimientos. Si bien la historia es lineal, también está cíclica, en el sentido de que todo está relacionado. ¿Ya? Voy a continuar con la segunda imagen. ¿Recuerdan ustedes que la Primera Guerra Mundial, que fue la primera instancia en donde varios países del mundo fueron parte de un conflicto que además nos anunciaba la nueva forma de hacer una guerra, va a terminar de alguna forma a través de la firma de varios tratados? Sin embargo, uno de estos tratados va a tener la conmoción, o va a generar la conmoción principalmente mayor dentro de la población mundial. Y este va a ser el Tratado de Versalles. Ya, el Tratado de Versalles se va a firmar en 1919. Es un tratado que anuncia el fin de la guerra. Está firmado por los países aliados, que en este caso va a ser Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y va a ser firmado con aquellos países que fueron los perdedores del conflicto. Sin embargo, el país con el cual se firma este tratado puntual es con Alemania. El Tratado de Versalles de alguna forma va a ser muy lamentable para la población alemana, en el sentido que es muy drástico. Las cláusulas de fin de la guerra que impone este tratado van a desembocar una crisis absoluta en Alemania desde el punto de vista económico, porque el tratado decía, por ejemplo, que tenía que devolver las colonias imperialistas que Alemania había conquistado antes del conflicto. En segundo lugar, menciona también que no tiene la capacidad para desarrollar un ejército que supere tantas cantidades de soldados. Y esta situación también va a tener una condición desde el punto de vista social, porque la economía alemana, tras la imposición del tratado en donde se menciona que Alemania tiene que indemnizar a los países triunfantes, va a desembocar en una crisis social y moral muy importante para la población alemana, que se va a sentir de alguna forma menoscabada, se va a sentir humillada, y por lo tanto esta situación va a implicar que en la década del 30, tras la recuperación lentamente económica que va a generar Alemania,
llegue a la cabeza del gobierno un sujeto que tiene una política y un discurso muy convincente, en donde trata de transmitir a través de sus palabras el robustecimiento de la población alemana, la grandeza de lo que era el pueblo alemán. Los trata de alguna forma de incentivar, de tirar hacia arriba, de sacar a esta población alemana que había sido humillada con este tratado, de que todos los países del mundo lo habían visto y que había caído al suelo y se tuvo que y fue pisoteado por todos. Trata de alguna forma de terminar con esa imagen y de transmitirle a ellos un mensaje esperanzador, en donde Alemania va a volver a ser ese gran imperio que alguna vez fue. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, el, el Tratado de Versalles como la crisis económica son antecedentes del conflicto mundial porque son aquellos acontecimientos históricos que marcan el desarrollo del escenario que va a condicionar el contexto en el cual se va a desarrollar la guerra. Si bien el conflicto va a tener acontecimientos puntuales, como por ejemplo el expansionismo, como por ejemplo la llegada de Hitler al poder, sin duda, estos dos acontecimientos históricos previos van a condicionar un escenario óptimo para el desarrollo del conflicto. ¿Se entiende la relación de las imágenes con las preguntas? Vamos entendiendo ahora, chiquillas, de alguna forma cómo era el escenario previo a la guerra, cuál era la situación en la cual estaban. A este escenario se van a tener que enfrentar los países. Si bien la guerra se inicia en el 39 y termina en el 45, nosotros tenemos que ser capaces, al menos la historia siempre es así, tiene que ser capaces de reflexionar sobre aquel escenario o acontecimientos que fueron previos. ¿Ya? Entonces la idea de señalar a través de esta imagen o colocar esta imagen era para de alguna forma condicionar el que ustedes comprendieran el escenario previo a la guerra. Ya, vamos a avanzar. Bienvenida, hola las que vienen llegando ahora. Les mencionaba anteriormente a las chiquillas que era un horario complicado, que lo voy a replantear quizás para una próxima oportunidad. ¿Ya? Porque es la hora del almuerzo. De hecho, a mí me están como esperando después para almorzar. ¿Ya? Entonces, chiquillas, ahora nos vamos a entrar de lleno al conflicto y vamos a hablar de los antecedentes. Esta presentación, recuerde que está en el Google Drive. La idea es que ahora quizás vayan tomando apunte de aquellos elementos o temas que usted no maneja. La idea es que también me vaya preguntando a mí de aquellas cosas que tiene duda todavía. Pero esta es la presentación que está en el Google Drive que yo les envié. Y también vamos a reflexionar después un poquito con respecto a la lectura del documento, ya que espero que lo hayan leído en el sentido de que a ustedes les sirve para poder contextualizar el desarrollo de la guerra. ¿Ya? Con respecto a los antecedentes, chiquillas, claramente el conflicto se inicia por la llegada de Adolfo Hitler al poder. Recordemos que Adolfo Hitler tiene una particularidad y esa particularidad es que él logra llegar o convertirse en canciller a través de la democracia. A diferencia de Benito Mussolini, Adolfo Hitler no realiza un golpe de Estado, ¿ya? Él llega a través de las urnas al poder. Claramente una vez que ingresa como canciller va haciendo una escalada y va generando artimañas poco democráticas, eso no lo voy a juzgar. Sin embargo, es una situación que de alguna forma usted tiene que manejar, ¿ya? Con respecto a los antecedentes puntuales, vamos a nombrar en primer lugar el descontento de Alemania tras las imposiciones que fueron impuestas a la población alemana tras el fin de la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles, que lo mencionamos anteriormente. En segundo lugar, vamos a nombrar el debilitamiento de las democracias y los sistemas liberales de mercado de productos a partir de la crisis de 1929, que también fue un tema que lo relacionamos con la crisis económica. Y acá vienen de alguna forma aquellos antecedentes o causas que no lo habíamos mencionado. En primer lugar, un afán expansionista, ¿ya? El expansionismo va a ser una táctica o una estrategia que van a comenzar a desarrollar la mayoría de los países europeos, ¿ya?
no solamente Alemania va a desarrollar una política expansionista, sino que recordemos que el siglo XIX concluye con un proceso histórico que se llama el imperialismo. Y el imperialismo planteaba de alguna forma, con diversos fines ideológicos, económicos, políticos, la conquista de nuevos territorios. Por lo tanto, nosotros vamos a observar que tras el liderazgo de Gran Bretaña en la fase imperialista, la mayoría de los países que quedaron de alguna forma un poco rezagados de este proceso histórico es en las primeras décadas del siglo XX que van a comenzar a desarrollar su política expansionista, ya entre ellos Alemania, Italia, Japón y la Unión Soviética. ¿Ya? Esta política expansionista apunta principalmente a qué? A que estos países, que son potencias europeas, industrializadas, de alguna forma van a la conquista de estos territorios, principalmente África, ¿verdad? En el caso de Alemania, llega a ser el norte de Europa, países como Finlandia, Letonia, Lituania, también la parte inferior, es decir, el sur de Europa, específicamente lo que alguna vez fue el Imperio Austrohúngaro, también va a ser un foco de atención para Alemania. En el lado de Japón, la mirada va a estar principalmente puesta en Corea, en parte del norte de China y por parte la Unión Soviética también tiene sus intenciones puestas en el norte de Europa. Entonces vamos a ver que el antecedente con respecto al expansionismo es sin duda uno de los antecedentes más importantes en el sentido de que es en este acontecimiento en donde las potencias europeas comienzan a chocar. ¿Ya? Porque acá vamos a ir viendo que se mezclan los intereses de los países. Entonces, de alguna forma, es el acontecimiento que nos permite decir a nosotros, acá puede pasar algo grande. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, chiquillas? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que mencioné que no quedó claro? Por último, digan no, ¿ya? Gracias, Valentina. Eh, entonces vamos a ir viendo que el expansionismo, que es parte de la ideología que propone Adolfo Hitler a través de su libro Mi lucha, ¿verdad? Va a ser sin duda uno de los acontecimientos que va a marcar o va a desencadenar más rápidamente el desarrollo del conflicto. En cuarto lugar tenemos otro antecedente que es la ideología que fomenta la superioridad racial o el nacionalismo, como va a ser el nazismo, el fascismo y el comunismo. Dijimos que en la década de los 20 comienzan a aparecer tras el desprestigio de la democracia, tras el desprestigio del liberalismo político que había sido una consecuencia de la crisis económica, van a surgir estas ideologías de corte totalitario que se van a de alguna forma a desarrollar de forma distinta, a que van a ser de alguna forma países o potencias que tienen un funcionamiento distinto. Por lo tanto, y que hacen del expansionismo, de la invasión, de la violencia, de la represión, parte de su cotidianidad. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo estas ideologías comienzan a transmitir aspectos que para nosotros son sumamente raros, que son de alguna forma sumamente impropios al resto de los países, y ahí comienzan a generarse una serie de roces también. Y por último, la rivalidad fascista entre el sistema neoliberal y el sistema comunista que planteaba la Unión Soviética, que hacía que de alguna forma el expansionismo se radicalizara en aquellos países o potencias que practicaban el fascismo como parte de su ideología. Con respecto, chiquillas, al expansionismo, tengo algunos datos. Por ejemplo, pero creo que los vamos a analizar después. Sí, los voy a analizar después mejor. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ya, acá tenemos algunos aspectos puntuales del Tratado de Versalles que fueron mencionados anteriormente. Los vamos a leer para aquella que todavía tenga una duda. Recuerden que este fue el tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial, que es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial.
fue firmado por los países que fueron los aliados dentro del conflicto, más Alemania, que había sido el perdedor, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen de los protagonistas, de aquellas personas que participaron en la firma de este acuerdo, y fue firmado en 1939 en el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles, en Francia. ¿Ya? Este tratado de alguna forma que incluyó la pérdida de una parte del territorio que Alemania había alcanzado a lo largo de su fase expansionista antes de la guerra. En segundo lugar, les impone a los alemanes devolver todas las colonias que tenían fuera de los márgenes europeos, es decir, transoceánicas. En tercer lugar, les coloca una restricción al tamaño del ejército. Mencionamos que creo que era alrededor de que no podía tener un ejército superior a los 10.000 hombres, ¿ya? Y Alemania va a tener que reconocer la independencia de Austria, que había sido un territorio que había anexado durante la guerra, ¿ya? Y esto, de alguna forma, era lo que había ocasionado esa humillación, ese estupor de la población alemana, y que fue de alguna forma revertido a través del discurso que planteó Adolfo Hitler y que convenció a las masas alemanas a desarrollar un gobierno totalitario nazi, ¿ya? Con respecto al debilitamiento de la crisis, también lo habíamos mencionado, que apuntaba principalmente a la caída de esta bolsa que había provocado una crisis financiera a nivel mundial, ¿verdad? En donde no solamente la economía norteamericana había sido afectada con esto. Recordemos que Estados Unidos era la potencia hegemónica económica mundial y que va a generar un efecto en cadena, ¿ya? Y además esto tenemos que estarlo relacionando con que la mayoría de los países del mundo en ese entonces, al ocurrir esta crisis, es decir, en la década del 20, desarrollaron una economía o de monoexportación o no estaban totalmente industrializados, como era el caso, por ejemplo, de nuestro país, que era un país que tenía una economía de monoexportación, que dependía exclusivamente de la exportación del salitre y que además va a depender exclusivamente de esta exportación, y nos vamos a ver muy afectados con el desarrollo de esta crisis económica, ¿ya? Ahí había una pregunta: ¿sabías que el país más afectado de todo el mundo fue Chile? Según informes, datos que ustedes pueden buscar posteriormente, Chile es el segundo país más afectado después de Estados Unidos, y esto se debe al carácter de monoexportación que tenía nuestra economía, ya en el sentido de que éramos un país que dependíamos exclusivamente de la exportación de este producto, de este recurso. Entonces, cuando nos vemos de alguna forma atados de mano, ya que nuestro principal comprador, que era Estados Unidos, deja de solicitar este producto, nuestra economía se va a pique. Y ahí nosotros vamos a ir relacionando cómo en la década del 30, el 40, el 50, Chile tiene que replantear su forma de hacer economía. Y así como lo hizo Chile, también lo van a hacer los otros países. Lamentablemente, la distribución de la riqueza no es igualitaria. Entonces, para Estados Unidos, levantarse de esta crisis va a implicar un par de años. Sin embargo, para países como Chile, va a durar casi una década. ¿Ya? Con respecto, acá me quería darle mayor énfasis a este antecedente, que es el afán imperialista. Hitler, a lo largo de su ideología totalitaria, ya que está inspirada en un corte nazi, fascista, ¿verdad? Vamos a ir observando que él va a comenzar a partir de 1933, que es el año en el cual él llega como canciller al gobierno alemán. Va a comenzar a desarrollar una política expansionista con varias justificaciones. En primer lugar, con una justificación económica. Por supuesto, la idea era buscar recursos que permitiesen un incremento, un desarrollo económico de Alemania. Recuerden que tras la guerra había quedado prácticamente en las ruinas de la Primera Guerra Mundial. También se justificaba en base a la existencia que propone él a través de la ideología nazi de este espacio vital
que consistía en la recuperación, en la idea ya de recuperar aquellos territorios que alguna vez fueron parte de este gran imperio alemán, este imperio central que había sido uno de los protagonistas a lo largo del siglo XIX, por ejemplo. Entonces, tras la idea, dentro de la locura de Adolfo Hitler, de poder robustecer, levantar al pueblo alemán, a este imperio que estaba en ocaso, que había caído prácticamente ya, que estaba en el suelo, que había sido humillado, pisoteado, él plantea o postula una teoría del espacio vital en donde él comenzaría a recuperar aquellos territorios que alguna vez fueron parte del imperio alemán. Y es así como de alguna forma Hitler comienza a invadir los territorios de Europa del Norte principalmente. Los tengo aquí anotadito: Lituania, Estonia, Finlandia, ya que tienen principalmente fines económicos. La idea es poder llegar a estos territorios, a tomar posesión de ellos, imponer las normativas, gobernarlos y también levantar ya de alguna forma la doctrina principalmente del gobierno nazi. ¿Ya? Por ejemplo, acá menciono que también se busca obtener pozos de petróleo de Noruega a Finlandia, ya, porque el petróleo era un recurso que no solamente hacía funcionar la industria, sino que era factible para el desarrollo de una guerra. Entonces, como las relaciones ya estaban tensas en los países por este afán imperialista y por el deseo de Hitler de recuperar de alguna forma estos territorios que alguna vez fueron parte de Alemania, también estaba la búsqueda de este recurso muy importante como lo es el petróleo. Y también nosotros vamos a ver que uno de los capítulos de expansionismo más importante va a ser Austria y los Sudetes. ¿Ya? Yo les voy a explicar a continuación por qué. ¿Vamos entendiendo? ¿Existe alguna duda hasta el momento? ¿Hay alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? Recordemos que hablamos del escenario previo de la guerra, dijimos que hay 3 antecedentes hasta el momento, que tenemos por un lado el Tratado de Versalles, por otro lado tenemos la crisis económica y ahora estamos hablando del afán imperialista que tenían los países. Entonces, ¿tenemos alguna duda con respecto a esto que hemos estado conversando? ¿Hay alguna inquietud? Ya, Sofi. Muchas gracias. Ya, entonces me voy a detener un poquito en estas dos zonas. Ya, cuando hablamos de Austria, chiquillas, hoy son todas secas. Muy bien. Cuando hablamos de Austria, chiquillas, tenemos que recordar que Austria nace de la división o cisma de lo que alguna vez fue el Imperio Austrohúngaro. Recuerden que antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial, en Europa existían imperios, como el Imperio Alemán, como el Imperio Austrohúngaro, como el Imperio Ruso. ¿Ya? Una vez que termina la guerra, nosotros vamos a ir viendo que de alguna forma una consecuencia política que va a tener la Primera Guerra Mundial va a ser el fin de los imperios y se van a levantar repúblicas en su lugar. Entonces muchos territorios que fueron parte de un imperio ahora van a tener su autonomía política. Austria va a ser un ejemplo. Con respecto a Austria, imperio central que se ubica al norte de Alemania, por lo tanto la similitud cultural e ideológica de la población es similar. ¿Ya? Es decir, la población alemana y la población austríaca conservan rasgos culturales. ¿Ya? Y esta situación de alguna forma permite evidenciar el afán de Adolfo Hitler de querer conquistar estos territorios. ¿Ya? Y en el caso de los Sudetes consiste en un territorio montañoso que se encuentra en el centro de Europa. Es la zona que hoy día nosotros conocemos o localizamos a países como por ejemplo, la ex Checoslovaquia y todos los países del este de Europa.
Y era una zona que tras la fragmentación del Imperio Austrohúngaro también había obtenido la autonomía. Los Sudetes, al igual que toda la zona de los Balcanes, tienen una ubicación geopolítica bastante estratégica, porque ellos tienen una salida directa al mar Mediterráneo. Y esa situación desde el punto de vista de un país que quiere emprender un desarrollo económico es muy favorable y es muy codiciado. Por lo tanto, vamos a ir viendo que para Hitler la invasión de los Sudetes y la conquista de los territorios que son parte de este espacio que se conoce con ese nombre, guarda relaciones principalmente con fines económicos, pero también con que en ese territorio, al dividirse el imperio, va a tener una situación particular. Y esa particularidad radica que tras la división del imperio va a albergar un sinnúmero de culturas que va a ser muy difícil poder gobernar y poder unificar. Es decir, era un territorio que había sido parte de un imperio, ¿verdad? Con muchas diferencias, pero que tras la guerra este territorio que ahora era independiente se iba a organizar de acuerdo a sus culturas. ¿Ya? Por lo tanto, cada uno de estos territorios que se levantan en nombre de una república va a tener elementos culturales distintos. Entre ellos va a haber un porcentaje muy importante de población que va a tener un origen alemán. Por lo tanto, Adolfo Hitler considera el aspecto de la cultura como un elemento fundamental para conquistar ese territorio. Además de los fines económicos que ya tenía puesto en el sentido de que era una zona que geopolíticamente era muy favorable para un desarrollo de un comercio exterior. Y la conexión con otros territorios como por ejemplo África, Asia, etc. ¿Se entiende, chiquillas? Ya. Entonces, chiquillas, como para sintetizar el tema del afán imperialista, debemos recordar que Hitler comienza una política expansionista desde que él comienza a llegar al poder. En segundo lugar, tenemos que considerar que este afán expansionista él lo plantea a través de su ideología, es decir, la población alemana se concientiza con la idea de Adolfo Hitler debido a que Adolfo Hitler a lo largo de su discurso transmite la idea de recuperar ese espacio vital. ¿Ya? Por lo tanto, ese espacio vital consistía en aquellos territorios que alguna vez fueron parte del Imperio Alemán. En segundo lugar, el expansionismo está justificado en base a una mirada económica porque Adolfo Hitler y el resto de los países europeos de alguna forma quieren conquistar territorios que son ricos en recursos, como por ejemplo el petróleo, que era el caso de Noruega y Finlandia, y también aquellos territorios que geopolíticamente estaban condicionados para ser de gran ayuda al desarrollo y a la prosperidad de la población. Entre ellos tenemos Austria y tenemos los Sudetes. Sin embargo, estas dos localidades, estos dos escenarios que mencioné al final, guardan también un vínculo en base al elemento cultural, ya que Austria había sido parte de un imperio y que de alguna forma poseía dentro de sus límites a un porcentaje de población alemana importante. Los austríacos, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán eran como imperios hermanos, entonces conservan elementos culturales similares como la lengua, por ejemplo, y en el caso de los Sudetes pasa la misma situación en el sentido que tras la desintegración de este imperio vamos a observar que este gran territorio que se compone por un cordón montañoso en el centro de Europa va a dar origen a distintas repúblicas, a distintos territorios que va a ser muy difícil de cohesionar, de juntar, de poner de acuerdo, ¿ya? Y esa situación va a llevar, va a ser una oportunidad que va a tomar Adolfo Hitler, ¿ya? Y de alguna forma, y lo va a tomar muy astutamente, porque van a haber tratados o acuerdos que se van a firmar, como por ejemplo el acuerdo de Múnich, en donde participa Francia, Gran Bretaña y Alemania, en donde estas dos potencias reconocen que los Sudetes, específicamente Checoslovaquia, era un territorio que había sido anexado legalmente o limpiamente a través de Adolfo Hitler. Entonces, de alguna forma, los Sudetes y Austria amerita un análisis como más detallado con respecto a los antecedentes del conflicto. ¿Ya?
Otras pretensiones expansionistas tenemos de alguna forma otros países que fueron parte del conflicto, como va a ser el caso de Italia, como va a ser el caso de Japón. En el caso de Italia, al igual que Alemania, llegó tarde a la repartición imperialista, por lo tanto sus ojos van a estar puestos principalmente en África, en el continente negro, en donde a través de la anexión de Etiopía y Albania se va a consolidar su ¿cómo decirlo?, su capacidad armamentística. Y en el caso de Japón también va a estar enfocado principalmente a demostrar su capacidad militar a través de las anexiones de Corea y el norte, específicamente la zona de Manchuria. ¿Ya? Entonces vamos a ver que Italia y Japón, que van a ser aliados de Alemania en este conflicto, que van a conformar esta triple alianza que se va a determinar, o el famoso eje del mal, ¿ya? Va a, de alguna forma, a seguir la misma política expansionista de Adolfo Hitler, ¿ya? Italia va a lanzar toda su artillería a través de la extensión de su dominio a zonas de África. También van a tener una participación importante en Abisinia, que es un territorio de África que, a diferencia del resto o de la mayoría de África, carece de la presencia del desierto. Entonces, contar con un territorio fértil, por ejemplo, era fundamental también para los italianos. ¿Ya? Y en el caso de Japón, Japón siempre fue de alguna forma un imperio muy poderoso, pero que no había tenido la oportunidad de demostrar la capacidad o la fuerza de su armada o de su ejército a través de un conflicto. Era como lo que faltaba a Japón para sobresaltar a nivel mundial. Si bien dejó demostrado que lo podía hacer a través de la guerra ruso-japonesa que se desarrolla en 1905, esta era la oportunidad ideal para poder demostrar al resto de los países europeos, como Gran Bretaña, como Francia, que eran los que tenían la hegemonía o el control, o eran los que más prestigio tenían en Europa, que también era una mirada o era un escenario al cual ellos debían temer. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ir viendo que Italia se va a unir a Alemania en sus fines. Recordemos que los dos están liderados por sujetos que comparten una misma ideología, con la diferencia del rasgo xenófobo, que es de alguna forma la discriminación hacia las razas distintas, ¿verdad? Y Japón también se va a unir con la intención o la mirada de seguir esta misma política expansionista de Adolfo Hitler y poder tener un escenario para poder demostrarle al resto de los países europeos que aquí venía Japón, que no era solamente un imperio de Oriente. ¿Ya? Entonces, chiquillas, vamos a ir viendo que de alguna forma estas ideologías, como por ejemplo el fascismo, el nazismo, a través de sus distintos criterios, van a ir ocasionando también un escenario complejo y que va a ser traducido de alguna forma a la observación de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que van a tener la oportunidad de analizarlo en otra clase con la profe Jime, que va a ser anunciada prontamente para la próxima semana, y que de alguna forma tiene como pretexto desarrollar un gobierno distinto, de corte totalitario, muy represivo, nacionalista, que utiliza el expansionismo para lograr sus propósitos, que apunta a la demostración bélica para demostrarle al resto su superioridad. Entonces vamos a ir viendo que estas ideologías, de alguna forma, que discrepan de la lógica en la cual funcionaban los países en ese entonces a nivel planetario, van a ir de alguna forma ocasionando el desarrollo de este conflicto. Ya, acá tenemos la presentación, por ejemplo, dice, en el caso del nazismo, la búsqueda de un mayor espacio para el desarrollo de esta famosa raza aria, la intolerancia racial, específicamente en contra de los judíos, que van a hacer el desarrollo, va a generar en 1947 el éxodo masivo de judíos, y que esto va a dar inicio a otro conflicto, que es un conflicto árabe
israelí que se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? En el caso del fascismo tenemos la exaltación del nacionalismo, las pretensiones imperialistas, la venganza que existía por parte de los tratados que habían sido firmados al finalizar la Primera Guerra Mundial, y también la instancia de poder demostrar la superioridad o la fuerza que estas potencias tenían al resto del mundo. ¿Ya? Y para ir finalizando ya, acá tenemos los protagonistas del conflicto. Tenemos que se van a formar dos alianzas, al igual que en la Primera Guerra Mundial. Las alianzas tienen el propósito de colaborarse, ¿verdad? De defenderse, de resguardarse, de prestarse auxilio, de otorgar ayuda económica. Todo eso implica lo que es ser una alianza. Por lo tanto, vamos a ir viendo que Alemania, la Alemania nazi, va a tener la colaboración de su amiga Italia a través de Benito Mussolini, y también va a tener la colaboración de Japón. Y en el caso de los aliados o este grupo de países que van a estar de alguna forma constantemente a lo largo del conflicto, eje denominado el eje del mal, ya vamos a tener a Gran Bretaña, ya un viejo conocido de nosotras, en donde no solamente Gran Bretaña tiene la fama de tener una de las mejores armadas del mundo, de haber sido el líder del proceso, de ser líder de una serie de procesos, revolución industrial, imperialismo, sino que de alguna forma Gran Bretaña generaba una imponencia bastante fuerte al resto de los países de Europa. Ya, por otro lado tenemos a Francia, también un viejo conocido, participó del primer conflicto mundial, no tiene la fuerza que tiene Gran Bretaña, no tiene la ubicación geopolítica que tiene Gran Bretaña, pero también le hace ruido bastante a Alemania. De hecho, Hitler anhelaba invadir Francia, y cuando lo logra manda de alguna forma la orden de no destruir o no bombardear la ciudad de París. Ya se dice que Hitler deseaba mucho esta ciudad, le encantaba mucho esta ciudad desde el punto de vista arquitectónico y de toda la cultura que implicaba ser parte de la ciudad de París. Y es uno de los lugares que no fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. De eso hay vestigios, hay fotografías que yo las invito a buscar, en donde se ve a Adolfo Hitler disfrutando de las distintas bellezas que tiene esta ciudad de Francia. ¿Ya? Y también vamos a tener a otros dos contrincantes que se van a enfrentar a este eje. Por un lado Estados Unidos, por otro lado la Unión Soviética, pero ambos van a tener de alguna forma una participación no tardía, ya ingresan después, en 1941, pero va a estar condicionado por acontecimientos puntuales que van a determinar el ingreso de estos países. Ya, antes de finalizar, chiquillas, con respecto al documento y la Unión Soviética, quiero mencionarle una cosita. En 1939, ¿ya? ¿Por qué la URSS no entró al conflicto? Porque en 1939 la URSS y la Alemania nazi firman un pacto de no agresión. Este pacto tiene como nombre Ribbentrop-Molotov, ¿ya? Y este pacto, de alguna forma, que fue firmado por los ministros de Relaciones Exteriores de cada una de estas potencias, fue firmado en 1939, un mes antes del inicio de la guerra. La guerra se inicia un 1 de septiembre, esto fue a mediados del mes de agosto, en donde se firma este acuerdo que es secreto, es un pacto de no agresión absolutamente secreto, discreto. El resto de los países de Europa no mantenía información con respecto a esta firma. Y de alguna forma, ¿qué se decía en este tratado de Ribbentrop-Molotov? Decía que no se iban de alguna forma a enfrentar ambas potencias, la Unión Soviética con la Alemania nazi, que ninguna de estas iba a interceder en los intereses que tuviese la otra. Ambas tenían una política expansionista, específicamente hacia el norte de Europa, pero que de alguna forma iban a ser tolerantes y no se iban a involucrar en los intereses de la otra.
Entonces les voy a dejar la siguiente inquietud y ojalá la puedan resolver a través de la lectura que puedan realizar, la investigación que ustedes puedan hacer. ¿Por qué, si existía este pacto de no agresión, la Unión Soviética en 1941 va a entrar al conflicto? Algo ocurrió. Y esa es la pregunta que ustedes se deben hacer y tienen que ser capaces de resolver a través de la clase de la profe Jimé. ¿Ya, chiquillas? Espero haber sido de ayuda, espero haber aclarado un poquito sus inquietudes. No sé si inquietudes porque no me hicieron preguntas, pero de alguna forma sé que es distinto escuchar o ver a alguien que te lo explique a leerlo, ¿ya? Le solicito que refuercen la capacidad lectora, que hagan preguntas al correo, es el canal de interacción que tenemos. Nosotros tenemos un Instagram, los otros departamentos no, pero utilícenlos también. Hay un Google Drive en donde se va subiendo información, si necesitan mayor información, solicítenla. Ya, me voy despidiendo, les mando un abrazo grande a todas, espero que puedan participar. Recuerden que el envío del material es solamente el cuadro y las preguntas y se hace a través del formulario, no a través de la guía. Y para las revisiones tenemos nuestras pautas de corrección que las vamos subiendo a medida que termina o se sube un nuevo material. El día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, van a estar disponibles estas pautas de la guía 7. Un besito grande a todas. Y no sé si alguien tiene una duda para irnos despidiendo ya. Sí, Sofi Saldivia, la clase va a quedar grabada. Voy a editar el video, voy a ponerle Photoshop y lo voy a dejar en mi canal de YouTube, que es el que ustedes ingresaron. Pero creo que tiene otro link porque este es el link de las transmisiones. Pero voy a compartir a través del Instagram o a través del Drive el link para que puedan acceder a este video grabado. Pero sí va a quedar en la biblioteca de mi canal, ¿ya? Nada, pues, cuídense, ¿ya?